Buenos días, mis estimados participantes. Bienvenidos al encuentro de la unidad curricular de Cátedra de Axiología. Agradezco abran sus micrófonos para que tengamos una clase más interactiva en el día de hoy. Como pueden ustedes observar, buenos días, José Luis. Muy buenos días. Buenos días, Isaac. Bienvenidos a este encuentro tecnoformativo que brinda nuestra prestigiosa universidad IEXI. Hoy hablaremos de la ética, de la unidad 3 en base a la ética. ¿Qué entendemos por ética? Ética proviene del vocablo griego ethos, que significa carácter, la cual estudia el comportamiento humano. La ética es la disciplina que nos enseña o que es parte de estudiar el bien y el mal. Carácter racional y carácter científico de la ética. ¿Qué piensan ustedes que puede ser la ética dentro de esa disciplina que ustedes actualmente están empezando a estudiar? En el orden público y la ciudadanía, ¿cómo debe conducirse un funcionario, en este caso un funcionario policial? ¿Cómo debe tener ese comportamiento frente al bien común y qué rol o qué papel debe desempeñar dentro de la sociedad? Partiendo desde el punto de que la ética es una disciplina que distingue entre el bien y el mal, hablando de una manera axiológica, a través de la cual nosotros nos permite emitir juicios valorativos. Pero ¿qué significa para nosotros ese carácter racional y científico de la ética? La ética no es una ciencia experimental, sino racional. Cuando nosotros hablamos del carácter racional de la ética, nos estamos refiriendo al raciocinio, es decir, que se basa en la razón. Y cuando hablamos de la parte científica de la ética, es cuando nosotros la vemos reflejada desde un punto de vista del método científico, es decir, desde un punto de vista de observación y de experimentación. Bien, entonces, al referirnos a la ética no la vemos como una ciencia experimental, entonces la estamos adecuando al carácter racional, sino racional, ya que se fundamenta en sus modelos éticos por medio de la razón. Cuando nosotros hablamos de que se fundamenta en sus modelos éticos por medio de la razón, nos estamos refiriendo a una dimensión axiológica de modo intrínseco. ¿Por qué de modo intrínseco? Porque viene de adentro hacia afuera. Es la emisión de un juicio valorativo de acuerdo a mis principios que yo tengo en mi primer círculo. Por ejemplo, tú traes un aprendizaje significativo, José Luis, de tu casa, donde te inculcaron respeto, orden, disciplina, organización. Entonces de ahí parte la parte racional de la ética, donde eso te va a permitir a ti emitir un juicio valorativo de la disciplina entre el bien y el mal, de acuerdo al raciocinio, a la razón que a ti te caracteriza por esos principios y por esa emisión de juicios valorativos. ¿Cómo te parece, José Luis? Cuéntame. Bueno, muy buenos días, profesora y estimados compañeros de curso. Bueno, siempre hemos pensado, no, tenemos conocimiento y plena valoración de que la ética es el carácter de la persona en realizar lo bueno, lo bien, lo justo. Entonces, en la parte de lo que es el profesionalismo, pues tenemos que orientarnos hacia ese objetivo, lo que es desarrollar nuestro entorno en lo que tiene que ser lo justo, pues llevarlo de una manera equitativa en lo que es separar el mal del bien, y lo que es el bien es la parte de la ética y de los valores y principios, pues, de lo que le han enseñado a uno en sus casas. Pues de ahí viene una formación muy importante de lo que es el hogar. En el hogar, pues, es la mejor escuela que puede tener un ser humano. Desde ahí, bueno, de lo que uno ha tenido conocimiento hasta los 10 años, pues el niño consume, o sea, en su cerebro se le mete muchísima información. Desde que nace hasta los 10 años hay que tener muchísimo cuidado
qué es lo que se le está enseñando al niño y de ahí en adelante es donde se va a desarrollar según la información que tenga en su cerebro, pues, en sus conocimientos. Bien, entonces ahí nosotros observamos cómo está caracterizada la ética. ¿Desde qué punto de vista yo empleo la razón? Por eso es que nosotros, buenos días William, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Un Esta es a la placer hora. saludarte, igualmente Isaac. Gracias por la conexión y por estar en estos encuentros tecnoformativos que nos permite compartir saberes desde un aprendizaje significativo que traemos desde el hogar. Estaba hablando, ahorita voy a retroalimentar en torno a la ética. La ética proviene del vocablo griego ethos, que significa carácter. Es la disciplina que nos permite a nosotros diferenciar entre el bien y el mal, pero basado en una ética desde carácter racional y carácter científico. Si nosotros le enfocamos el carácter racional, viene o deviene de la razón, de esos aprendizajes significativos que yo traigo desde mi primer círculo, que es el hogar. Y de ahí me permite a mí emitir dentro de la dimensión axiológica de manera intrínseca una valoración en torno a mi raciocinio. Y también podemos ver la ética reflejada desde su carácter científico. Si nosotros la visualizamos, el carácter científico, siempre va a estar en parte al método científico, en parte a esa experimentación, a esa observación que yo hago a través de mi comportamiento, a través de mi carácter hacia las demás personas. Cuando yo me refiero hacia las demás personas, estoy hablando del bien común. Aquí dice, dentro de las láminas, el carácter científico de la ética queda fundamentado en virtud de que esta disciplina presenta un paradigma de una conducta valiosa, en el cual el hombre debe realizar. El carácter racional viene dado por el uso de la razón. Fíjese cómo aquí volvemos a hablar de la ética del carácter científico y volvemos a hablar del carácter racional de la ética. Si nosotros reflejamos a la ética, podemos hablar del padre que vino a conocer la ética, como es el padre Sócrates. Él vino a distinguir entre el bien y la verdad, porque nosotros podemos ver reflejada la ética no solamente como el estudio del comportamiento humano y en torno a ese carácter del bien y el mal, sino también a esa funcionabilidad que tiene la ética, en el sentido de que la ética analiza los preceptos morales, es decir, el deber y la virtud, el comportamiento humano hacia dónde, hacia dirigido al bien común. En este caso, lo vemos reflejado en la libertad y en la justicia. Es decir, que es una disciplina que analiza los preceptos morales en torno al comportamiento humano. Es el resultado de un proceso histórico y social. Es decir, es una forma socialmente construida de conocer la realidad. Nosotros cuando hacemos esas emisiones de juicios valorativos que se basa en la axiología, vemos que la ética está intrínsecamente unida, vamos a decirlo de esta manera, a la moral, a esa distinción entre el bien y el mal, a ese deber, a ese comportamiento, a ese raciocinio que yo debo tener dentro del carácter de la sociedad, dentro de los círculos en los cuales yo me desenvuelvo. Método de la ética. Aquí podemos encontrar dentro del método de la ética que se vale de la observación y la evaluación. Cuando hablamos de ese método, fíjese que estamos hablando de la experimentación. Cuando nos referimos a la observación y a la evaluación, me permite visualizar desde una construcción jurídica filosófica el método científico, porque si estamos hablando de la razón, estamos hablando del raciocinio de la ética, pero aquí nos estamos refiriendo a la observación y la evaluación, o sea que la estamos enfocando desde un método científico. A partir de la percepción de un acto por medio de la observación en que se llega a emitir un juicio de valor moral, tratando de relacionar el acto observado dentro de las diversas categorías morales. O sea que yo hago una emisión de un juicio valorativo a través de un acto y ahí yo saco a través del método científico esa observación y esa evaluación. Evalúo, juzgo, argumento y identifico. Evalúo las actuaciones para llegar a determinaciones. Juzgo los actos de otras personas. ¿A través de qué juzgo yo los actos de las otras personas? A través de mi percepción,
de mi emisión intrínseca, de los valores que yo tengo. Entonces, a través de los valores que ustedes tienen, ustedes pueden percibir ese carácter experimental o ese carácter científico de la distinción entre el bien y el mal basado en el comportamiento humano. Dice, evalúa las actuaciones para llegar a determinaciones. Juzga actos de otras personas. Si dichos actos convienen o afectan, pero de acuerdo a tu juicio valorativo, de acuerdo a los principios que tú traes, de acuerdo a esos aprendizajes significativos de esa construcción teórica social que tú traes de tu hogar. Y ahí identifica las conductas dignas a servir. Aquí ustedes pueden observar la ética pública. La ética pública señala principios y valores deseables para ser aplicados en la conducta del hombre que desempeña una función pública. Ahora le pregunto yo a ustedes, para hacer la clase más interactiva, ¿qué, qué creen ustedes que pueden señalarse dentro de la ética pública a través de una emisión de un método científico, de una valoración basada en la experimentación y en la observación? ¿Cómo ustedes catalogan, o sea, si son por lo menos jefes o funcionarios policiales, qué emisión o qué juicios valorativos le permiten desde una óptica pública valorar o emitir juicios valorativos hacia las demás personas, basadas en el eje central de la idea del servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan los servidores públicos? Cuando nosotros hablamos de ese eje central de la idea del servicio y nos referimos a las tareas y actividades que realizan los servidores públicos, están hablando ustedes o se van a referir básicamente a esa dimensión de la axiología, pero de una manera extrínseca. ¿Por qué de una manera extrínseca? Porque esa manera extrínseca me permite a mí, desde una óptica perceptiva, emitir un juicio valorativo, pero de una manera externa. Es decir, yo hago una escala de medición, una escala de estimación, de acuerdo a mis principios y valores que yo traigo de mi hogar o de mi conciencia, de mi valor y de mi razón. Por ejemplo, ¿cómo ustedes catalogan a un funcionario policial desde una valoración científica? William, ¿cómo harías tú esa valoración, esa escala de estimación para un funcionario policial? ¿Qué tomarías en cuenta en esa escala de estimación? El comportamiento, profesora. Vale, esa es la ética. Sí, Ajá, el carácter. Ajá, ¿y cómo le medirías en esa escala de estimación? En base, por ejemplo, a respeto, solidaridad con los demás compañeros, comprensión, responsabilidad. ¿Qué escala de estimación le merece a, a William en torno a ese servidor público? bueno, profe, lo primero es el comportamiento, ¿no? Que tenga Sí, el excelente. funcionario. Ujú. Sabemos que, como se le dice a los funcionarios en general, ¿no? Sí, El Estado sí. nos cancela a nosotros un sueldo para nosotros poder garantizar o poder dar esa sensación de seguridad Ujú. a la comunidad. Yo le digo a mis funcionarios, ¿no? Que ellos Ajá, deben estar exacto. en ese trato que merece Ujú. la persona, que no Ajá. debemos salir de ese parámetro que aprendieron en un momento dado en su formación como funcionarios policiales. Ujú. Es, este, la moral, el ser leal, el ser respetuoso, el ser, sí, tener ese comportamiento que todos esperan en un funcionario policial, o un funcionario público, indistintamente en su rama que esté, tenga el comportamiento adecuado. Es basado en esos primeros juicios valorativos que debe tener primero en uno con uno mismo, y el juicio valorativo que uno debe tener al comportamiento también de la comunidad o de la persona en la cual uno se relaciona o los funcionarios se relacionan. Porque uno también encuentra en el camino muchas personas, ¿no? Y para eso uno se prepara, para eso el funcionario se prepara y para eso uno, en un momento dado como jefe de esto, pues tiene que uno inculcarles o recordarles, porque vale más la experiencia de uno decirle, mire, esto no se debe hacer por esto, a estos muchachos
jóvenes o a los que están empezando, para que ellos no en lo que está sucediendo. Pero yo creo que cuando uno empieza como persona que dirige esto, es inculcarles y recordarles, porque ellos lo tienen ahí, porque ellos van a una escuela, ellos van a una formación, ellos están ahí formándose a diario, y que uno como partícipe de esto están diciendo todo el tiempo, bueno, mire, esto no hay policía, también forma el papel importante en esto. Yo digo que es el comportamiento, ¿no, profe? Que debe tener el funcionario, distintamente cual sea la rama, distintamente. Exacto, entonces ahí usted puede observar que usted está emitiendo un juicio valorativo, está haciendo una escala de estimación, pero de una manera extrínseca. Cuando yo hablo de una manera extrínseca, lo hago desde un punto de vista de que yo hago una escala de estimación de acuerdo a mis principios y a mis valores, que traigo inculcado desde mi ser, desde mi razón, pero basado en el sentido del método científico, es decir, de la observación y el comportamiento que tienen las demás personas. Entonces, de esa manera es que funciona la ética pública, en base a dos corrientes, la corriente del raciocinio y en base a la corriente del método científico, en el cual, si aplicamos ese método científico, nos permite realizar una escala de estimación de acuerdo al carácter y al comportamiento de la persona. En las ramas de la ética, nosotros conseguimos varias desgloses de las éticas, en el sentido de la valoración como tal, del comportamiento como tal. Está la metaética, está la ética normativa, que es ese conjunto de conocimientos que me permite a mí, a través de la observación y de la experimentación, emitir ese juicio valorativo. Entonces, como ustedes pueden observar, la axiología es una rama o una disciplina que se basa en la distinción entre el bien y el mal, de acuerdo a ese comportamiento y esos principios de valoración que yo traigo, que yo tengo desde mi primer círculo y el cual yo voy desempeñando a través de los diversos círculos. Mi primer círculo, mi hogar. Mi segundo círculo, mis vecinos, con las personas que yo me relaciono a diario. Mis amigos. El tercer círculo lo podríamos ver de acuerdo a la escala de estimación, mi trabajo, donde yo me desempeño. Si soy comerciante, si trabajo como funcionario policial, si soy jefe, si tengo a diario contacto con las demás personas, ¿cómo debe ser ese carácter mío? Debe ser apropiado, debe ser armónico, debe tener una certeza jurídica en torno al bien común de la sociedad. Entonces ahí ustedes pueden observar cómo la axiología se encuentra intrínsecamente relacionada con la ética, con la razón y con la parte de observación y de experimentación. Entonces, de esa manera, ustedes como funcionarios policiales o como futuros jefes o jefes pueden comandar la ética pública, pero ¿a través de qué? De principios y valores. ¿Adecuados en base a qué? En base al bien común. Pero ¿cómo lo valoro yo esa emisión de juicio valorativo? A través del método científico, a través de la experimentación y de la observación, realzándolo en la dimensión de la axiología de manera extrínseca, a través de una escala de estimación. Entonces, de esa manera es como funciona la operatividad de la axiología dentro de la ética pública como funcionarios policiales. Entonces, ahí ustedes pueden observar cómo se desempeña cómo es ese desempeño en la disciplina técnica jurídica que yo tengo dentro de mi trabajo, dentro de mi forma de servicio, dentro de mis tareas y dentro de mis actividades como servidores públicos. ¿Qué opinas de ello, de la ética pública, José Luis? No, profesora, él iba a hacer una pregunta, ¿no? Un placer. Ya, disculpe. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, claro. Ajá. Que la ética razonable es la parte que yo llevo por dentro, ¿verdad? Porque yo llevo Exacto, la que juicio, te caracteriza por tus principios y tus ajá, valores, exacto. por mis principios y mis valores. Sí. A diferencia de la ética del método científico, que es el valor que yo le doy según los principios y valores que yo tengo de otra persona. Excelente, ajá, así es. Y eso.
Si estamos en la parte de la ética pública, vemos Ajá. cómo una persona puede llegar, un ejemplo, a un banco o a una institución del Estado a realizar algún trámite y según como haya sido atendido, la persona le va a dar un juicio valorativo a como fue su atención, según la ética que él tiene, porque hay personas que si no tienen unos buenos valores y principios que hayan sido inculcados desde su hogar, pues le El dará igual, comportamiento, exacto. le dará igual, pero los que se han formado y tienen buenos valores y principios saben que cómo fue su atención, fue buena o no tan buena. Entonces, bueno, en la función pública existe muchísimo eso. Hay funcionarios que según como hayan sido también formados en la parte de la parte académica, la parte de profesional, pues también son eh, es su desempeño en atención al Ujú, público. ujú. Exacto, es de acuerdo a la formación que trae. Y entonces eso es lo que desde el punto de vista de la ética como razón, yo valoro ese comportamiento porque ese es el carácter que yo traigo de mis principios y mis valores de manera intrínseca. Me alegra muchísimo que estén comprendiendo de una manera al 100% la axiología. ¿Cómo les parece esta unidad curricular en la formación técnica que ustedes van a tener como futuros especialistas de orden público? ¿En qué se les refleja a ustedes esa valoración que ustedes van a hacer, esa medición que ustedes van a hacer? En el eje central, mis queridos participantes, en la idea de servicio, en esas tareas y en esas actividades de manera respetuosa y con valores, desde una óptica social, desde una óptica donde va a regular la conducta del hombre en sociedad, donde hay un incumplimiento, pues evidentemente hay una sanción. ¿Por qué? Porque la axiología estudia esos valores inmersos desde el punto de vista normativo. Cuando yo hablo desde el punto de vista normativo, me estoy refiriendo a la justicia, a la seguridad jurídica y al bien común. Cuando yo hablo de la seguridad jurídica, es esa certeza que ustedes le deben dar como funcionarios públicos o servidores públicos al bien común de una sociedad. Eso es lo que se traduce, ese estudio del fenómeno jurídico enfocado desde un hecho social. Es decir, que ustedes van haciendo una construcción, ¿verdad? Desde una óptica y desde una praxis técnico-jurídica, lo que a ustedes les permite desarrollar esas actividades como servidores públicos en torno al bien común. Entonces, por eso yo les quise traer el día de hoy estas láminas para que ustedes pudieran conceptualizar todo lo que ustedes pueden observar a través de las láminas. Cómo, cómo funciona la ética en base a la razón. Cómo la experimento. A través de qué método yo la aplico. A través del método de la observación y de la evaluación. A través de evaluar, juzgar y argumentar. ¿Por qué yo evalúo? Al hablar de evaluación en el método científico, yo estoy haciendo una escala de estimación. Igualito, ¿por qué juzgo? Porque yo estoy haciendo el carácter raciocinio de la ética. ¿Y por qué identifico? Porque estoy haciendo una valoración de orden moral. Entonces, ustedes pueden observar cómo es ese método de la ética. En qué se basa ese método de la ética? ¿Qué me permite a mí conocer ese carácter científico? ¿Ve? Por el cual está básicamente fundamentado en la valoración y en la experimentación y en la observación. Eso es lo que a mí me permite construir ese carácter y ese comportamiento a través de hechos, básicamente hechos sociales. Por eso es que la ética es la disciplina que estudia el bien y el mal y la cual se origina en el carácter basado en el comportamiento humano, a través de dos caracteres, racional y científico. Entonces, veo que les está quedando totalmente claro la clase de hoy en torno a la ética.
¿sí? Porque ustedes van a formarse como futuros especialistas, pero a través de un método científico, de un método de la razón, aplicando esa emisión de juicios valorativos. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir a ustedes regular esa conducta del hombre a través de la sociedad, a través del bien común. Cómo él se va a desempeñar, ¿verdad? A través de esos valores, esos contenidos, esas normas jurídicas, esas normas jurisprudenciales para tener ese comportamiento debido y respetuoso dentro de la sociedad. Porque de lo contrario, estaríamos hablando de un carácter punitivo, es decir, de una sanción. Porque ustedes lo verían desde una óptica como servidores públicos, como una óptica de servicio, como una óptica de conocimiento sistemático que le permiten a ustedes evaluar ese comportamiento a través de un sistema de patrones que ustedes ya traen previamente concebido. ¿Ves? Entonces ustedes pueden observar esa parte de la axiología que se encuentra intrínsecamente relacionada con otras ramas, como nosotros podemos observarla también desde el punto de vista de la sociología jurídica, que es una disciplina auxiliar que permite estudiar el derecho, pero a través del hombre, a través de esos valores morales que trae el hombre, pero las cuales se ven la axiología intrínsecamente relacionada con la sociología a través de esa valoración en el mundo normativo. ¿En cuál mundo normativo? En el mundo normativo del bien común, porque ustedes son servidores públicos. Por eso es que ustedes hacen a diario una emisión de juicios valorativos, donde el norte de ustedes debe ser la disciplina, la organización y el orden. Por eso es que, ¿de dónde tomamos nuestra disciplina? Cuando yo me levanto temprano en casa, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? ¿Verdad? Tengo que tener un orden y una organización dentro de mi hogar, dentro de mi entorno. Como yo tengo mi cuarto, visualiza quién soy. Es decir, si hablamos en términos castrenses, la disciplina empieza de tener mi cama, tender bien mi cama. Es así, ¿verdad? Tener una valoración de mis cosas, de mis pertenencias. Entonces yo a cada cosa le doy un justo orden, pero ese justo orden ustedes como servidores públicos lo traen desde la razón, ¿sí? Desde esa disciplina y organización que ustedes han obtenido a través del tiempo, a través de la madurez emocional, ¿sí? Como yo no soy como era hace 20 años, yo he cambiado. ¿Por qué? Porque a través del tiempo, es decir, de ese costumbrismo, de esa moral que tengo yo intrínsecamente, de mis valores, yo voy formándome, no solo académicamente, sino desde una óptica perceptiva en mi hogar. Entonces el hogar de cada persona refleja cómo es la persona. Cuando usted entra a un hogar, ¿sí? Usted inmediatamente va a emitir un juicio valorativo de una manera intrínseca de lo que usted trae de su casa. Entonces usted entra y ve un cuarto desordenado, ¿qué piensas? Si es desordenado en su cuarto, en su habitación, ¿cómo es en su vida diaria? Entonces ahí ustedes pueden emitir un juicio valorativo y lo ven de una manera perceptiva. Usted de una vez dice, desorden, ¿qué denota? Una persona que no está centrada, una persona que no está, vamos a decir, en términos generales, en orden, en organización y en disciplina. Pero si ustedes entran a un hogar, ¿verdad? A una habitación, la cual está muy, vamos a decirlo así, en orden, ¿verdad? ¿Qué juicios valorativos ustedes pueden observar ahí? Pues ustedes observan ahí que hay orden, que hay respeto hacia mí mismo, porque si yo tengo mi cuarto ordenado, quiero decir que mi vida es ordenada. Como yo reflejo mi cama, es como denota cómo soy. Como yo reflejo mi baño, es que dice cómo soy. Como tengo mi cocina, es como dice cómo soy. Pero si nos vamos al ámbito del trabajo, vamos a decir al tercer círculo social, ¿cómo tengo yo mi escritorio? ¿Ves? Entonces tú empiezas, tengo cortinas, tengo mis cuadros, llevo una agenda,
tengo mi bolso. Entonces ahí denota a una persona con disciplina. Entonces, desde el punto de vista de la ética, ahí ustedes emiten una percepción, pero de un carácter de observación. Y al hablar de la observación y de la experimentación, estoy hablando, señores, del carácter científico. ¿Cómo les ha parecido la clase del día de hoy en torno a la ética? En torno a esa emisión de juicios valorativos y a esa escala de estimación. ¿Te escucho, José Luis? Creo que tienes el micrófono cerrado. Profesora, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Ajá. ¿Cómo te parece la clase del día de hoy a través del paradigma de la conducta de un carácter científico, a través de la experimentación y de la observación? O sea, tú como servidor público, ¿qué es lo primero que denotas? ¿Qué es lo primero que observas y experimentas en base a la clase del día de hoy? Bueno, bueno, desde el punto de vista de lo que vamos aprendí hoy, desde el punto de vista Exacto. racional, de lo que tengo yo Sí. por dentro, de los valores, de los principios, Ajá, puedo exacto. decir, puedo decir, vamos a decirlo desde este punto de vista, tengo una ética racional profesional de valores y principios míos, Exacto. ¿verdad? Ajá. Que le voy a hacer un método científico a lo que fue la clase. Ujú. Entonces, ha sido una clase sumamente importante. Ha sido una clase sumamente importante porque hemos aprendido a distinguir de lo que es la parte racional a lo que es la parte científica. Y lo que hemos aprendido hoy pues, es sumamente importante. Lo que hemos llevado a cabo durante todo bueno, por lo menos tengo 21 años en la parte de función pública. Y de verdad, pues, lo que se ha visto aquí es lo que uno ha hecho en todo este camino, pero no lo tenía conceptualizado. O sea, ¿cuáles eran los conceptos? ¿Cómo se llamaba todas esas cosas? El bien, hacerlo justo, tratar a los subordinados de uno de una manera, este, de la mejor manera, pues. Entonces, ¿qué era eso? Bueno, lo estamos viendo hoy, lo hemos aprendido hoy. De lo que yo le digo, lo que le digo a una persona que trabaja conmigo, desde un punto de vista científico, de lo que yo tengo un valor de las conductas de ellos, desde el punto de vista racional, porque es lo que, Excelente. entiende, lo que yo tengo por dentro es el punto de vista racional. Y lo que yo le doy a ellos, cómo trabaja el equipo mío, hay personas pues han tenido problemas desde el punto de vista hasta de corrupción. Entonces, a ese juicio valorativo se lo he dado yo. ¿Y cómo ha sido eso? Desde el punto de vista científico. Exacto. Entonces, al aplicar ese método científico, les voy a decir algo. Ustedes empiezan a catalizar, a experimentar a través de la observación. Pero ¿cómo lo hago? A través de una inducción. Entonces, tengo el carácter científico, experimento y observo el comportamiento humano de mis servidores públicos, ¿verdad? Pero ahí yo lo hago a través de una inducción. ¿Cómo es una inducción? De lo general a lo particular. Por eso es que en la axiología se hablan de dimensiones de axiología de manera intrínseca, que es lo que yo percibo, es mi percepción, y de manera extrínseca porque lo saco a través de una escala de valoración. Por eso es que a diario hacen test. ¿Cómo le parece si es cerrado, abierto? Adelante, William. Vamos a hacer una interacción de saberes. Bienvenido. Ajá, profe. Obviamente uno, como dice José Luis, disculpe que lo quité, José Luis, señor José Luis. No, estamos en un intercambio, estamos interactuando. Excelente. Imagínense, yo tengo 31 años de servicio, no tengo 3 días, tengo 31 años y me he relacionado con infinidad de caracteres y de personas y en esta altura pues con muchos jóvenes, ¿no? Estas nuevas generaciones que uno algunas veces no comprende su actuación.
Uno es como se dice, de la vieja escuela, ¿no? Uno viene de la vieja escuela de que las cosas hay que cumplirlas. Pero una de las cosas que yo he observado, y yo hablaba con mi personal hace días, y hablaba con un aplicador de justicia interno de nosotros. Y los juicios valorativos que están haciendo para poder sancionar a un efectivo, a un funcionario público, es tan superficial. Pero no es solamente en nuestra rama, es en cualquier rama. Ya como que no está, ya como que no existe ese juicio basado en ciencia en el momento. Entonces, ya se va la ética a un lado, se va el método científico a un lado. Pero es cuando colocamos a un médico, perdón, a un abogado como nosotros a dirigir el colegio médico. Exacto. A un médico a dirigir el colegio de periodistas. Exacto. Y si no sé si me hago lo que quiero decir. Entonces, en estos momentos es cuando están ocurriendo muchas cosas que algunas veces uno tiene muchos años en esto y aparte de eso de edad, pues no comprende cómo sucede, porque ya se está utilizando es cómo yo hoy me levanto, cómo yo hoy me siento y qué visión usted da hacia mí para yo poder el juicio, todo basado en los valores, en la ética, en los principios, en lo que uno trae desde pequeño o lo que uno trae innato como persona, ¿sí? Su aptitud, aptitudes que uno tenga para poder tener ese desenvolvimiento en ciertas cosas en la vida. Entonces, estamos presenciando mucho eso. Y lo digo muy responsablemente y particularmente dentro de mi institución, donde, bueno, ya llevo 31 años y que veo que en estos momentos esos juicios valorativos no se están haciendo en base a lo que se debe hacer. Y eso nos está trayendo problemas a nivel general. Y entonces eso lo refleja el funcionario público, el funcionario que está dentro de lo público hacia las personas. Eso es lo que yo estoy viendo desde hace tiempo para acá. Y se ha ido enfatizando más, ¿no, profe? Esa situación. Quería aclarar. Y con respecto a la clase, pues, como yo, parte del principio que dice José Luis, uno con el tiempo tiene conocimiento, pero como que no tiene esa organización de ideas, qué es lo que va primero y qué es lo que va después, para uno poder tener esos juicios valorativos y poder, en verdad, ser justo. Es lo importante cuando un funcionario público, aplicar la justicia verdadera, darle a cada quien, como dice la premisa del derecho, ¿no? Darle a cada quien lo que merece. Exacto. Entonces ahí ustedes pueden observar cómo hacemos esa estructura lógica filosófica de la dimensión de la axiología. A través... Profe, ¿me escucha? Sí, claro. Buenos días, Isaac. ¿Cómo está, profe? Bueno, Isaac, sí, ¿cómo está? Buenos días, profe. ¿Cómo estás, Isaac? Bueno, un placer saludarte. ¿Cómo te ha bien, parecido profe, este gracias. intercambio de saberes? ¿Cómo te parece, Isaac? Bueno, de mi punto de vista, es una explicación, es como un refrescamiento de las normas morales que nosotros tenemos como seres humanos, para que no se pierda ese origen social y histórico. En el día de ayer, pues ya que usted tocó ese punto de inducción, tuve la oportunidad de estar en un curso de inducción donde se hablaban de los valores, fueron varios TICs donde estuvo presente el doctor Henry Flores, el doctor Jesús Alberto Berros, el vicepresidente, y la doctora Yorley. Y él nos hablaban prácticamente de lo mismo. O sea, la clase que usted nos está dando, para mí es como recordar lo que pasó ayer. Y de verdad me parece muy buena su clase. Igualmente, Gracias. para resumirle lo que usted estaba hablando al principio, sobre la ética pública. Bueno, la ética pública debe partir de la conducta del funcionario hacia el ciudadano. Y a través de esa conducta, nosotros podemos brindar una sensación
de seguridad. ¿A través de qué? A través de la colaboración, la cooperación, ¿sí? Eso brinda una confianza y siempre y cuando respetando a ese ciudadano para que no se pierdan los valores o el comportamiento antiético o ilegal que lamentablemente en muchos funcionarios incurren o incurrimos. Entonces, que no se vaya a perder esa ética. Gracias. Entonces, ustedes pueden observar desde una estructura lógica filosófica, cuando yo les hablo de una estructura lógica filosófica, es para que ustedes se refieran a esa observación de patrones. Cuando hablamos de observación de patrones, es el comportamiento que yo tengo desde una manera racional hacia las demás personas. Entonces ahí usted le permite de una manera inductiva y deductiva de lo general a lo particular establecer esa valoración, esa conducta como servidor público. La axiología se basa en esa disciplina y en ese comportamiento que tiene un ser humano. ¿Hacia dónde? Hacia el bien común. ¿Hacia dónde van ustedes? Hacia el bien común. Hacia esa elección de los valores morales. Porque si yo no tengo principios y valores morales, se crea algo que se llama antivalores o disvalores. ¿Habían escuchado hablar del término disvalores? ¿No? Bueno. No. ¿Qué significa para mí, retroalimentando la clase, los valores? Los valores son las cualidades que tiene una persona, ¿verdad? Esos son los valores. Si una persona no tiene valores o no tiene esa cualidad, ¿verdad? No va a emitir, le da igual. Si respeto o no respeto. Está hablando José Luis, no, yo te interrumpo. Oye, no tiene esos principios de respeto, ¿verdad? De cooperación, de solidaridad, ¿verdad? De comprensión. Entonces ahí usted puede visualizar o percibir esa parte, ¿verdad? De los valores. Pero entonces, ¿qué sería un antivalor? Obviamente que antivalor me refleja a mí todo lo contrario a los valores. Es decir, el odio que yo tengo hacia una persona, la falta de respeto, la falta de consideración. Entonces ahí se traduce evidentemente, ¿verdad? Ese sistema valorativo, ¿verdad? Esa percepción que yo tengo. Pero ¿qué sería un disvalor? Algo exagerado o algo mínimo. Demasiado grande veo una persona. Le hago a una persona ¿qué? Un altar. Ustedes tienen, de pronto dicen a una persona o a un sujeto, emiten un juicio valorativo, sí, y dicen, la tengo en un altar, pero se me cayó. Sí, William, te escucho. Adelante. Ajá, disculpe. Con respecto al disvalor, de verdad, primera vez que escucho el término. Pero eso aplica para lo positivo y para lo negativo, el disvalor. O sea, que de repente, lo que usted acaba de decir, de repente uno tiene a una persona, bueno, que es eficiente, eficaz, muy responsable, muy lento, pero aquí aplica ese disvalor para lo que llama ser uno hiperbólico, ¿no? Exagerado, decir, no, pero este es lo contrario, este es el irresponsable, el incompetente, el que no hace nada. Aplica para los dos, tanto para la manera positiva, exagerada. Porque el disvalor es como una desviación de un valor, es una cualidad, ¿verdad? Estimable, positiva, es como el extremo de las cosas. El disvalor viene a ser como el extremo de los valores, ¿sí? O muy, o muy poco. Entonces el disvalor, vamos a decirlo en términos generales, son los extremos de los valores. Ese es el disvalor. El extremo que yo le doy, mi percepción al extremo, a la ausencia o al exceso. O es mucho o es poco. Es la exageración de un valor. Ese es el disvalor, la exageración de un valor. Entonces, esa exageración de un valor desde una óptica o de un marco conceptual, yo la reflejo en extremo. O la tengo en un altar o se me cayó, se me derrumbó. En un momento murió. En un momento de la noche murió. Muchas veces esos valores vienen adecuados o vienen de una manera perceptiva desde la moral, desde mis valores religiosos, desde el temor que yo tengo. Hay personas que dicen, no, yo no tengo temor de Dios, no creo en Dios. Hay otras personas que sí tienen valores religiosos
cristianos, judíos, católicos, si lo vamos a enfocar desde una óptica religiosa. Entonces, ese disvalor, o cómo tengo yo el disvalor de una persona, de mi pareja, ¿cómo sería los valores que yo le tengo a mi pareja? Primero, lealtad, la virtud, Respeto. la igualdad, ¿sí? Desde ese punto de vista se ve la correcta adecuación o la inadecuada percepción que yo tengo de esos valores. Por eso es que es importante, dentro de la escala de los valores y de la moral, hablar de los disvalores. ¿Por qué? Porque es lo extremo que yo tengo. No, pero es que yo te tenía en un altar. No, pero yo no puedo creer de esa persona, porque yo a esa persona le tenía una escala de estimación extrema, alta, o no, esa persona yo la tengo en una escala baja. Entonces eso es un disvalor. Son los extremos. O es la ausencia o es lo máximo. Sí, William, te escucho. No, profe, sí me quedó claro, Vale, entonces es para que ustedes le queden esa parte clara de los antivalores. ¿Por qué lo adecuo o por qué llamo ahorita la reflexión de los antivalores? Por la ética. Porque ustedes están emitiendo desde un punto de vista científico una observación y una experimentación. Entonces yo tengo que hablar de los disvalores. O es mucho o es poco. No, pero es que yo esa persona, caramba, no puedo creer de esa persona que esté pasando eso. ¿Ves? Porque tú tenías una valoración extrema, un disvalor. Entonces ahí es donde a ti te permite, a través de esa observación y de ese carácter científico, aplicar un método de lo general a lo particular. Entonces eso es lo que viene el carácter científico de las cosas. Es donde a mí me permite, a través de un aprendizaje significativo, emitir esos valores, o sean extremos o sean pocos. O simple y llanamente lo percibo como un antivalor. No, esa persona no tiene valores. Pero lo hago de una manera extrínseca. Tú no lo hablas. Tú lo piensas, tú lo razonas. En el primer lugar donde ustedes llegan, ustedes empiezan a emitir juicios valorativos. ¿Sí? Entró en un lugar, usted ya empezó a emitir un juicio valorativo. Estamos en esta clase, usted ya está emitiendo un juicio valorativo, un carácter científico. La clase le haces una escala de estimación de acuerdo a una dimensión axiológica. Entonces tú dices, la clase es buena, es regular, es mala, o le das una clase extrema, un disvalor, o le das algo mínimo. ¿Sí? Entonces por eso es importante ver ese desglose que me trae a mí la parte de la axiología dentro del comportamiento del ser humano. Ahí es donde yo le hago una apreciación desde una estructura lógica filosófica. ¿Por qué desde una estructura lógica filosófica? Porque a mí me permite ahí revisar cómo es esa valoración, cómo yo la establezco, cómo yo la percibo. Entonces, eso es lo que a mí me vale evaluar, percibir, identificar, juzgar, revisar cómo son esos principios deseables desde una óptica basada en conductas, en el deber público. Dice, disciplina basada en normas de conducta que se fundamentan en el deber público. ¿Y cuál es el deber público? El código de ética que tienen los funcionarios. Ustedes se rigen de acuerdo a una valoración, de acuerdo a un código de ética, ¿verdad? Basada en el respeto, en la dignidad y sobre todo en la valoración del pensamiento filosófico. Fíjense en esta otra lámina que ustedes pueden observar. Yo quería que les quedara claro la parte científica y la parte de la razón para nosotros poder llegar a esta otra parte. Vemos aquí, ustedes pueden observar aquí métodos y modelos del pensamiento filosófico. Es supremamente necesario, como futuros especialistas, que ustedes manejen esta parte en torno a ese método científico, ¿verdad?, de observación.
Entonces, vamos a hacerlo desde una estructura lógica filosófica. Vemos, la mayéutica es el diálogo metódico por el que el interlocutor interpelado descubre las verdades por sí mismo. Usted ahí desarrolla el método, la mayéutica. Usted ahí, usted ve qué valores tiene usted dentro de sí mismo, en mi verdad. ¿Sí? Luego encontramos el método físico ontológico o empírico racional. Todo lo que nos habla a nosotros racional viene ¿de dónde? Del raciocinio, de la razón. Defiende la autosuficiencia de la razón para explicar la realidad del modo deductivo, ¿verdad? ¿Desde dónde? Desde las deducciones que yo hago, de lo general a lo particular. Ese racionalismo deviene de una corriente filosófica que defiende la primacía de la razón para conocer la verdad. Luego encontramos otro método y pensamiento filosófico como es el empirismo, que es la parte o la base que solamente es posible conocer con absoluta certeza de la realidad a través de una observación. Fíjense que en ese empirismo ustedes pueden observar el método científico, porque están hablando ¿qué? De la observación sistemática. ¿Cómo yo empleo la observación? ¿A través de qué principios y de qué valoración las traigo? Luego ustedes pueden ver el método trascendental. Aquí se basa la argumentación expuesta, presenta un caso de planteo metodológico respecto al empleo de palabras. ¿Cómo son mis palabras? Y fíjense en algo aquí, hasta el tono de voz. El tono de voz influye porque si yo grito, ya causo molestia, ¿verdad? Entonces, siempre cuando ustedes llegan a través de un código de ética, debo manejar un tono de voz adecuado, Adecuado. ¿verdad? Para que yo el tono no sea chillón, no cause que molestia. Entonces, esta es la parte del método trascendental respecto a ese empleo de palabras y proposiciones de una manera respetuosa, de una manera de virtudes, ¿sí? Ello justifica desde el punto de vista metodológico y trascendental como tal. Luego, nosotros podemos observar la fenomenología, que es el conjunto de manifestaciones o fenómenos que diferencian o caracterizan de un proceso a otro. Son hechos o acontecimientos de pronto que salen dentro del exterior y que me permiten a mí, desde un método científico, observarlo a través de los fenómenos. Luego encontramos el método analítico lingüístico, que la mayor parte de los problemas filosóficos tienen su razón de ser en el mal uso de la tarea, en el mal uso del lenguaje, en la tarea filosófica, en resolver los problemas del lenguaje, la función de la filosofía y la aclaración de ese pensamiento aclarado y ordenado en nuestro lenguaje. Entonces, el método analítico lingüístico viene de la razón, pero a través del empleo ¿de dónde? Del lenguaje. Fíjese cómo ustedes van observando, razón, científico, lenguaje. ¿Ves? Entonces ahí ustedes empiezan. Todo esto se compone, señores, desde los principios fundamentales de la verdad que yo estoy viendo por sí mismo. Del empleo metodológico, del empleo de palabra y hasta el uso del lenguaje. Hasta el tono de mi voz. Cómo yo lo trabajo. Fíjese aquí que observamos otra lámina que habla de la psicología. Se están viendo cómo tenemos esta relación. La psicología me habla a mí de la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el ambiente físico, con el ambiente social que me rodea. Entonces, ustedes pueden observar aquí de una manera más detallada cómo la psicología influye dentro de la ética. Pueden observar que estudia los procesos mentales, estudia la percepción, estudia el comportamiento y estudia sobre todo el ambiente físico. ¿Cómo es mi ambiente físico? ¿Cómo es el ambiente físico y social?
cómo me rodea, cómo estoy yo, cómo percibo yo el ambiente físico donde yo me desempeño, cómo es mi desempeño, cómo trabajo. ¿Ven? Entonces la psicología viene a realzar el proceso mental de tu comportamiento, pero a través de un ambiente físico y social. ¿Ves? Ya la psicología va más desde el ambiente físico, estudia más esa parte. La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales, la salud, el deporte, entre otras. ¿Ven? Entonces ahí ven la relación entre la ética y la psicología. ¿Ves? Una psicología de la ética pretende explicar los principios de la psicología a través de las valoraciones de la vida y de las sociedades. ¿Ves? Dentro del quehacer de las personas. Entonces ustedes pueden observar ahí, dentro de las láminas, cómo es ese comportamiento. Cerrando la clase del día de hoy, me despido de ustedes, Hilda Borges, servidora, instructora y formadora en la Cátedra y Unidad de Axiología. Un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Muchísimas Un placer. gracias por su participación.